les voy a subir, hoy vamos a ver intestino grueso, que sería digamos, el complemento digamos, del pulmón, ¿no? O sea, también del elemento metal, o sea, que va a tener características del elemento metal como el pulmón, lo único que es un órgano yang, el intestino grueso. Entonces, tiene funciones más yang. Acuérdense que los órganos yang, las características que tienen es de mover y generalmente de transportar, digamos, las esencias, las sustancias vitales en general, cada cual con la que le corresponde, ¿no? Pero la característica principal de un órgano yang es esa, es de transportar, tiene una función de movimiento, mientras que los órganos yin son más de almacenar las sustancias vitales, ya sea el ki, la sangre, los líquidos, lo que sea. Pero los órganos yang tienen esa característica que son el complemento del órgano yin que le corresponde, en este caso el pulmón, intestino grueso, y por otro lado, otra de las características que tienen los órganos yang es que se conectan con el exterior, casi todos, menos la vesícula biliar, ¿se acuerdan? En este caso, obviamente, el intestino grueso se va a conectar, digamos, hacia el exterior a través del ano, o sea que tiene una de las funciones casualmente que va a tener el intestino grueso es de excretar heces. Entonces, igual tengan en cuenta que, digamos, tiene, digamos, es la última parte del aparato digestivo, como o sea, la comida empieza a macerarse en la boca, después baja por, digamos, en todo el esófago hacia lo que sería el estómago, y de ahí, digamos, empieza la parte de degradación a través del intestino delgado y el intestino grueso. De ahí que la persona, digamos, Mili me parece que se llama, que escribió y preguntó, ¿no? Que anotó mal, digamos, porque el ki de intestino grueso, el ki o sea, de ambos, y de vejiga, son órganos yang, son órganos excretores. La vejiga orina, el intestino delgado se hace también una excreción y acuérdense cuando hicimos las depuraciones, ¿no? O sea, la energía de esos órganos van hacia abajo, descienden, no pueden ir hacia arriba, ¿sí? O sea, van hacia abajo, porque casualmente inclusive tanto el intestino grueso como el intestino delgado, como la vejiga, están ubicados en lo que es el yao inferior, y el yao inferior es un foso de drenaje, o sea que nosotros tenemos ubicado en el yao inferior también al riñón y al hígado. El hígado hay algunos autores que por ahí lo ubican en el yao medio, ¿no? Por la función que tiene la vesícula biliar, de intervenir en la parte digestiva, ¿no? Pero, digamos, los otros órganos no. Entonces, nosotros tenemos que el riñón, por ejemplo, tiene una parte que desciende, un ki que desciende, y otro ki que va hacia arriba, pero va hacia arriba en forma de vapor, ¿no? Para conectarse con el pulmón, para enviar, digamos, lo que sería la humectación, ¿no? Para que después con eso mismo, esos vapores, también vaya al corazón también, ¿no? Porque si el corazón no tiene el vapor del agua del riñón, se quema, ¿sí? El corazón es fuego, es como el máximo yang, ¿no? En relación al riñón. Entonces, eso tienen ustedes que ir razonándolo, o sea, no puede nunca, digamos, más allá de las diferencias que puede haber entre la medicina occidental o sea, anatómicamente, digamos, no puede ir hacia arriba la energía de los intestinos, ¿sí?
imposible, porque si no, no podría, no se podría evacuar como corresponde. Entonces, eso ténganlo, o sea, siempre chequeen, ¿no? O sea, pero chequeen con sentido común, ¿no? O sea, chequeen también con, digamos, con anatomía, ¿sí? O sea, con las funciones anatómicas de los órganos, ¿sí? Aparato respiratorio, aparato digestivo, ¿sí? Porque inclusive les va a servir también para comprender mejor, ¿sí? No están tan separadas, ¿sí? Imposible. Ya en segundo año van a ver un poco más a nivel fisiopatológico, ¿no? Los síndromes. Entonces, y ya en tercero y en cuarto ya lo van a ver con una anatomía un poco, digamos, también comparada, ¿sí? Lo que varía es la interpretación, digamos, del síndrome en cuanto al nombre que le podemos dar, porque son síndromes, o sea, no son enfermedades, son síndromes. Entonces, para lo que puede ser, por ejemplo, una gripe, nosotros lo llamamos viento-calor, ¿sí? O viento frío, o un estado de resfrío, ¿no? O sea, porque la interpretación es diferente, pero nunca va a ser una cosa, tiene su sentido. Después cuando empiezan a ver, cierra y empiezan a darse cuenta que no está tan, no son tan separadas. Entonces, intestino grueso, vamos a empezar con eso. Y lo que le estaba diciendo es que les voy a enviar, les voy a subir en el campus un par de casos, ¿sí? O sea, simples, muy simples, para que ustedes empiecen a ver y a pensar dentro de lo que sería, digamos, cuál es la sustancia vital, un par, dos solos, la sustancia vital que está, digamos, desequilibrada, si hay alguna, y cuál sería el criterio de órgano, ¿no? El criterio de órgano siempre va a estar dado por lo que sería el síntoma principal, ¿sí? Nosotros vimos que los síntomas principales de los órganos son la tos en el pulmón, dolor en el epigastrio, en el hipocondrio o distensión, también puede ser, pero dolores en los hipocondrios más que nada en la parte hepática, o sea del hígado, palpitaciones del corazón, distensión abdominal el vaso, páncreas, problemas en las micciones, en el riñón. Ya vamos a ver que el riñón tiene problemas en las micciones y por otro lado tiene también, como el riñón tiene una característica, digamos, que a través de la esencia del riñón, si ustedes se acuerdan, el riñón tiene una relación con los ciclos de crecimiento, ¿no? O sea, tiene una relación con lo ancestral, y por otro lado, también el migmeno, fuente de vida, fuente del calor de la vida, está relacionada con digamos, las dos energías básicas yin y yang, o sea que en el riñón nosotros vamos a ver que van a tener, digamos, una característica yin y otra yang, un riñón yin y un riñón yang, más allá de que sea uno que esté ubicado en un lado o en el otro, sino que se va a juntar en el riñón esas dos energías. Y en las suprarrenales en sí es como que es el origen del yin y del yang. Entonces, el riñón es un órgano, digamos, que puede sufrir por eso desequilibrios yin y desequilibrios yang muy marcados. Entonces, eso también tiene que ver con que tiene estos dos tipos también energéticos, uno que sube y otro que baja, ¿no? O sea, el riñón tiene esa característica de ser, digamos, de contener el yin y el yang en sí mismo, ¿no? Todos los órganos en sí tienen yin y yang, porque nada es yin y yang absoluto, ¿sí? Todos tienen una raíz yin y una raíz yang. Un órgano yang tiene una raíz yin también.
Y un órgano yin tiene una raíz yang, como vimos con el pulmón, por ejemplo, ¿no? Que el pulmón es un órgano yin, pero por su formato, que es hueco, ¿sí? Por su conexión al exterior, directa, porque casualmente nosotros decíamos que una de las características que tienen los órganos yang es que no tienen contacto, los órganos yin, es que no tienen contacto con el exterior. En cambio el pulmón sí, a través de la nariz. Entonces, el vaso, por ejemplo, cuando estudiemos vaso van a ver que tienen cantidad de funciones yang el vaso, muchas más que el estómago. Y sin embargo es considerado un órgano yin, el vasopáncreas, ¿sí? Entonces, si yo comprendo bien, y vuelvo a decirle lo que le dije el primer día de clase, bien lo que es yin y lo que es yang, está buenísimo, porque puedo llegar a sentirme contenta, ¿no? Porque casualmente tiene tenemos dentro de lo que es la medicina china digamos, que no podemos decir todo es así o esto es asá, ¿no? Siempre hay, digamos, sí, pero, hay peros, ¿no? Sí, pero tal, ¿no? Que rompen con la generalidad, ¿sí? No podemos decir todo esto es así o todo esto es asá. Entonces eso cuesta mucho comprenderlo, nuestra cabeza le cuesta mucho comprender, porque estamos con otro tipo de formato en nuestro cerebro, ¿no? O sea, nos criamos en Occidente, con reglas occidentales, con formas romanas y griegas de ver las cosas. Esto es taoísta. Entonces, acá viene el problema. Más que nada de comprensión. Entonces, les decía, les voy a mandar 2 casos, nada más, ustedes tienen que ver cuál es el criterio de órgano, y por otro lado, cuál es digamos, la sustancia vital que está desequilibrada y qué sería, ¿no? Dentro de lo que nosotros vimos de las sustancias vitales, las patologías del qi, de la sangre, los líquidos, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué sería? Si está esta sustancia, por ejemplo, la sangre, digamos, insuficiente, o sea, si esto es, acá hay un problema de sangre, ¿y qué quiere decir? ¿Estancamiento de sangre? ¿Qué es? ¿Insuficiencia de sangre o es calor en sangre? Eso solo. ¿Sí? Para empezar a, digamos, empezar a pensar un poquito en, un poco para empezar a familiarizarnos, digamos, con ciertas sintomatologías, ¿no? Para empezar a darlo hacia los órganos. Magalí, ¿vos me escribiste en el WhatsApp? ¿Fuiste vos? ¿O quién es Mili? No está Mili. No. Yo para ya quedarme tranquila de que se quedó comprendido eso. No, yo no fui, No, ok. Bueno, ya está dicho y ya está acá. Entonces, empezamos con intestino grueso, ¿sí? Esperen que hago entrar. Y ahí estamos. Bueno, intestino grueso entonces, como decía antes, es el compañero, por así decir, el acoplado del pulmón. Es un órgano, digamos, que va a tener características del metal, porque va a compartir junto con el pulmón el elemento metal, están dentro del elemento metal, ¿sí? Entonces las características del metal le va a corresponder también el intestino grueso, todas las correspondencias, ¿sí? Digamos, con respecto al plano, ¿sí? De esto que hablábamos de externo, interno, medio, y con quién lo comparte, primero que es un meridiano yang de la mano, ¿sí? Y va a compartir el plano con el meridiano de estómago. O sea, tanto el intestino grueso como el estómago van a
recorrer el mismo trayecto en cuanto a lo que sería externo, medio, interno. ¿Sí? Dentro de los meridianos, dentro de los planos, el plano que digamos que comparte el estómago y el intestino grueso se llama Yanming. Entonces, es lo mismo decir intestino grueso o llamarlo Yanming de la mano, ¿sí? Porque la denominación, digamos, antigua que se le daba a los órganos, tenían que ver más con nombrarlos por el plano, no tanto por intestino grueso, meridiano intestino, no, se lo llamaba Yanming de la mano, por ejemplo, el intestino grueso. Entonces, el meridiano Yanming de la mano, ya vamos a saber que según los planos energéticos, cuando los estudiemos, tiene una, digamos, relación con una también característica en cuanto a que van a tratar, al ser el elemento metal, el intestino grueso, y al ser el elemento humedad, por ser tierra, el estómago, van a tratar lo que se llama un plano hídrico, ¿sí? Porque ambos van a actuar sobre líquidos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el metal, los puntos metal o el metal tiene una relación con los líquidos, ¿no? Tonifican los líquidos. Entonces, y por otro lado la tierra, el elemento tierra, tiene una relación con la humedad, que tiene que ver también con los líquidos, tiene que ver con el yin, ¿no? Entonces, tanto el intestino grueso como el vaso, como el estómago, y tanto el pulmón como el vaso, van a llamarse, digamos, planos hídricos, ¿no? O sea, el órgano yin con su acoplado y el órgano yang, digamos, el órgano yin del vaso con su acoplado, que sería el estómago, ¿sí? Entonces, el intestino grueso tiene 20 puntos, y es un meridiano centrípeto, porque va a comenzar en el segundo dedo de la mano, y en el ángulo unguial del lado radial del segundo dedo de la mano, y va a terminar en la cara. Mientras que el de estómago va a empezar en la cara, porque va a empezar justo debajo del ojo, y va a terminar en el pie. Entonces, al ser un meridiano yang del brazo, va a unir el cielo con la tierra, como todos los meridianos yang, pero como comienzan en la mano, va a terminar en la cabeza, ¿sí? Entonces, es, digamos, un meridiano que, digamos, tiene un trayecto, digamos, centrípeto, hacia adentro. Entonces, por otro lado, la función principal que tiene el intestino grueso va a ser de recibir casualmente los alimentos y la bebida ya degradados del intestino delgado, y lo que hace es, una vez que los recibe, hace una depuración. Hay una parte que vuelve a ser absorbida, ¿sí? Porque reabsorbe los líquidos, y otra parte que la excreta a través de las heces, o sea, directamente desecho, pero tiene una parte de absorción, ¿sí? Tiene una parte yin. Esa parte de absorción es la parte yin del intestino grueso, ¿no? Lo que nosotros hablábamos siempre, que un órgano va a tener una raíz yin y una raíz yang. Bueno, la raíz yang sería la parte de excreción de las heces, y la raíz yin es esta parte que sigue reabsorbiendo, ¿sí? Ya lo que viene degradado a través del intestino delgado, ¿no? Nosotros tenemos el estómago, intestino delgado e intestino grueso, en ese orden, ¿no? Y el intestino delgado tiene 3 partes, ¿sí? O sea, eso cuando veamos intestino delgado ya lo van a ver. Entonces, lo que sí tenemos que tener en claro, por ejemplo, que dentro de muchas de las funciones, digamos, que se le atribuyen al intestino grueso en la medicina occidental, acá nosotros se lo atribuimos más al vasopáncreas, ¿no? ¿Por qué?
Porque el vasopáncreas, una de las funciones que tiene es la de transformación y transporte de los alimentos y de los líquidos, ¿no? En el sistema digestivo. Entonces, digamos, de los síntomas como diarreas, distensión abdominal, dolores abdominales, son, desde la medicina china, atribuidas más al vasopáncreas que al intestino grueso, ¿sí? Nosotros, para ubicar un poquito lo que es la zona del aparato digestivo, digamos, o la zona del yao medio, nosotros podemos ubicarlo del ombligo hacia la boca del estómago, hacia el epigastrio, ¿sí? Mientras que el yao inferior es del ombligo hacia abajo, la zona más del bajo vientre. Si nosotros tenemos dolor y distensión, por ejemplo, abdominal, más en la zona del yao medio, nosotros podemos decir que está más involucrado el yao medio, la parte digestiva. Si el dolor es, digamos, del ombligo hacia abajo, entonces ahí podemos decir que es más intestinos, ¿sí? Y dentro de la medicina china tampoco se le hace mucha diferencia al intestino delgado del intestino grueso, ¿sí? Ya después lo vamos a ver eso. Pero lo que sí, digamos, no va a tener, digamos, o sea, nosotros cuando vemos diarreas, por ejemplo, las diarreas son más atribuidas al vaso, ¿sí? El intestino grueso sufre, digamos, de invasión de frío, por ejemplo, es uno de los órganos, el intestino grueso, que sufre, digamos, de una invasión de frío externo que se internaliza muy rápidamente y se va directamente al órgano, como puede ser con el estómago, ¿no? O sea, puede ser que una persona salga y tome frío en el bajo vientre y de golpe le agarre cólicos intestinales porque se internalizó muy rápido al órgano, ¿sí? Cosa que no sucede con otros órganos. O sea, no es común que un factor patógeno externo se internalice tan rápido, ¿sí? O sea, puede ser en el momento que ataque al órgano, ¿no? Si no, normalmente se internaliza después de unos días. Al principio está como afuera, en la capa más del ki, el desequilibrio, ¿sí? Entonces, eso pasa con el intestino grueso, o sea, sufre muchísimo del frío, se puede internalizar el frío, y ya van a ver el año que viene las patologías concretas que hay con el intestino grueso, que hay algunas patologías del intestino grueso que tienen que ver, generalmente están dentro de otros síndromes. Hay, por ejemplo, qué sé yo, la sequedad en el intestino grueso, severa, ¿no? Es un síndrome que está incluido en otros síndromes, ¿no? Como puede ser fuego de hígado o sequedad, digamos, porque tiene que ver la sequedad más con el calor, ¿sí? Profe, está silenciada. Acá. Por silenciarlos a ustedes, silenció todo. Ahí está. Entonces, otra de las funciones que tiene, perdón, más que función, sino una relación que tiene el intestino grueso con el pulmón, esto que decíamos que el pulmón, digamos, que se asisten mutuamente, ¿no? O sea, y es muy común a veces
si yo tengo un resfriado o estoy engripada, que de golpe pueda tener constipación, ¿no? O sea, tiene que ver con la parte energética del ki de pulmón. ¿Qué quiere decir esto? El ki, o sea, el pulmón gobierna el ki, como vimos antes, y gobierna el ki general, todo tipo de ki, o sea, que es netamente energético, ¿no? La relación del pulmón con el ki. Como decíamos, que el pulmón, por ejemplo, tiene esta relación con el corazón, ¿no? Que el pulmón y el corazón comparten el mismo yao, el pulmón gobierna el ki, y el corazón gobierna la sangre. Entonces, ki y sangre, que es este matrimonio que la sangre nutre al ki y el ki la mueve a la sangre, porque el ki tiene esta característica energética, en ese sentido. Entonces podemos decir que la relación que puede, o sea que lo que puede pasar entre el pulmón y el intestino grueso es que cuando el ki de pulmón desciende, le va a suministrar al intestino grueso el ki necesario para que pueda efectuar la defecación. Si el ki de pulmón es insuficiente, puede aparecer estreñimiento, porque es como que no tiene motilidad el intestino grueso. Le falta el ki necesario para que pueda efectuar la defecación. Entonces, esto generalmente es muy, muy frecuente en las personas mayores, cuando el ki de pulmón está debilitado, ¿no? Porque tengan en cuenta que la persona, o sea, los adultos mayores, las personas cuando empezamos ya a envejecer, digamos, nuestra capacidad de respiración inclusive, o sea, nuestra capacidad, nuestra caja, nuestra capacidad torácica, nuestros pulmones empiezan a debilitarse y no tenemos una respiración diafragmática. Al no tener una respiración diafragmática, nosotros a través de la respiración, cuando inhalamos y exhalamos, ¿no? Movemos el diafragma, cuando tenemos una respiración baja. Por eso es importante para nosotros tener una respiración abdominal, baja, bien baja, porque eso lo que va a hacer, por un lado, es tonificar el riñón, que se acuerdan que el riñón es el que sostiene el ki del pulmón hacia abajo, ¿sí? Para hacerlo descender, hace descender el ki de pulmón y lo sostiene el riñón abajo, por eso comanda la inhalación, y después el pulmón comanda la exhalación, que va a dispersar el ki a través de los poros, ¿no? Y formar el huequín. Entonces, y tener esta relación de los poros junto con la diaforesis, ¿no? O sea que los poros se pueden dilatar, dispersa el ki y lo difunde. Esa es una de las características que tiene el pulmón. Entonces, si esa energía, digamos, del pulmón no se le da, o sea, si el pulmón no desciende, el intestino grueso no va a tener la motilidad. Y nosotros cuando respiramos, al tener una respiración diafragmática, al tener una respiración baja, al tener una respiración, digamos, abdominal, lo que estamos haciendo es a través del movimiento, digamos, de la apertura y cierre, ¿no? Nosotros, una respiración consta de dos movimientos, ¿no? Una inhalación y una exhalación que hace que el diafragma se eleve para expandir y se contrae para, digamos, que los pulmones desciendan, y ahí se hace el intercambio gaseoso y se hace a nivel, digamos, también oxigenar la sangre, etcétera, etcétera. Pero eso lo que hace es mover y masajear todo el yao inferior concretamente. Entonces activa el yao inferior. La respiración diafragmática, si hay un poco de tiempo, después les voy a mostrar un pequeño video muy interesante de lo que uno, porque a veces simplemente hay muchas, digamos,
Unas, por ejemplo, de las cosas que se ven, que dicen las personas cuando empiezan a practicar Qigong, por ejemplo, que es el trabajo de la energía a través de movimientos de respiración y de, o sea, o sea, de unir los centros energéticos, y de llevar una respiración más consciente a través de puntos de acupuntura o de meridianos, estiramiento de meridianos, es la parte como física, como el yoga chino, como que quien diría, o la parte física de la medicina china, del movimiento. Una de las cosas que siempre a uno le dicen es que puedo empezar a no tomar laxantes, por ejemplo, porque empiezan a respirar mejor. Entonces al respirar mejor y abrir, digamos, todo, porque no tenemos un solo diafragma, tenemos 4 diafragmas en sí. Entonces al moverse con la respiración bien baja de arriba hacia abajo, hace que se masajeen los órganos internos. Entonces ese masaje favorece al yago inferior para poder tonificar a los órganos que tienen que excretar casualmente. Entonces se produce mejor el vaciamiento a nivel toxinas también. Entonces, nosotros tenemos que tener eso en claro porque, digamos, o sea, con las respiraciones se pueden, digamos, solucionar muchísimas, digamos, desequilibrios, ¿no? Dolores de cabeza, ¿no? O sea, no es que las personas no saben respirar, sino que se tienen que conectar más con una respiración abdominal, más baja. Y eso se le puede decir a las personas cuando vienen a la consulta. Darles una... no enseñarles, porque por ahí enseñarles no quiere decir enseñarles, pero sí ver que la respiración es una herramienta fabulosa para sobre todo trabajar a nivel emocional también, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de respiraciones. Dentro del Qigong hay respiraciones para tonificar, respiraciones para sedar, respiraciones para poder dormir, poder masajear, poder evacuar también, o sea, y eso con movimientos y respiraciones se hace. Pero básicamente el tema de la respiración lo que hace es masajear el yago inferior. Sí, también, exactamente. Entonces, ¿yo se los mostré el video a ustedes? No. Bueno, después se los muestro. La verdad que es muy interesante. Está en francés, pero es fácil de entenderlo, ¿sí? O sea, no es complicado entenderlo. Ahora después veo y se los comparto. Entonces, el intestino grueso, que tiene esta función casualmente de desecho, va a necesitar de esa energía que le otorga su compañero, el pulmón, para poder hacerlo. Y en las personas mayores eso empieza a fallar, ¿sí? Porque no tienen una respiración abdominal casualmente. La respiración empieza a ser cortita, empieza a ser de arriba, empieza a ser alta, porque no tienen ki, ¿sí? Entonces, suficiente, ¿no? Entonces, otra de las... Puede pasar también que el estancamiento de los alimentos en el intestino grueso, ¿no?, puede alterar la función del descenso del pulmón. O sea, puede pasar que el pulmón no pueda descender porque esté insuficiente y no le dé la energía suficiente al intestino grueso para que pueda efectuar la defecación, porque no tiene la motilidad, no tiene ki. Y por otro lado puede pasar al revés. Puede pasar que el estancamiento de alimentos en el intestino grueso, o sea, cuando una persona está muy constipada, porque come por ahí cosas que la constipan, ¿sí? La dieta va a tener mucho que ver, puede alterar
la función de descenso del pulmón, dando síntomas, por ejemplo, de disnea. O sea, es el huevo y la gallina, como quien diría, ¿no? O sea, o el pulmón lo puede afectar, o el intestino grueso puede afectar al pulmón. ¿Sí? Y eso es cuando hay una relación, digamos, interna o externa, ¿no? O sea, por eso muchas veces tenemos que regular ambos cuando uno de ellos está desregulado, ¿sí? Tenemos que regular a su acoplado. Perdón, ¿hace que el ki del pulmón no pueda descender para ningún lado, digamos? O sea, ¿o Queda solo arriba. afecta la relación No, intestino? te queda arriba el ki. El ki de pulmón queda arriba, no es que se va a cualquier lado, sino te queda arriba. O sea, a ver, si yo tengo disnea, tengo tos, tengo algún tipo de obstrucción que no permite que el pulmón pueda oxigenarse en todo, o sea, la respiración está acá arriba, ¿entendés? Eso es el ki de pulmón, digamos, rebelde, como que diría, está arriba, está acá, está acá. Si vos tenés, o sea, fíjate qué pasa cuando te mandás una comilona terrible, ¿no? Y tenés, viste, no podés mucho respirar, tenés como la cosa alta, ¿no? Entonces, la cosa alta, o sea, tenés la respiración alta, ¿no? Entonces, hay veces que depende de otro órgano, puede depender del estómago, puede depender de otros órganos, ¿sí? Lo que en este caso te está diciendo es que si vos tenés digamos, acúmulo de alimentos en el intestino grueso, o sea que de golpe no vas de cuerpo de mucho tiempo, o comiste mucho y no pudiste ir, o lo que sea, o porque hay calor, no sea, algún patógeno más generalmente se mete ahí, entonces te puede provocar disnea. O sea, la respiración, o sea, el ki de pulmón no puede descender, te queda arriba. ¿Sí? Te va a costar mucho hacer una respiración diafragmática, casualmente. Entonces, vamos a hacer ahora la estrella, ¿sí?, de intestino grueso, para después, como hicimos la otra vez, hablar punto por punto, y después vamos al atlas, ¿sí? Voy a correr ahí para que ustedes vean. Entonces, intestino grueso. Intestino grueso dijimos que era el elemento, digamos, metal, ¿no? Le corresponde el elemento metal. Y que es un órgano yang. Entonces, nosotros teníamos que siempre empiecen con poner, digamos, los elementos en la estrella. ¿Sí? Nosotros tenemos madera, fuego, tierra, metal y agua, ¿no? O sea, ya tenemos la estrella con sus elementos. Pero sabíamos que hay una regla para los órganos yang, que el punto pozo en los órganos yang, ¿en qué elemento comienza? El metal. Exacto. Entonces, el pozo va a comenzar en metal. Después le sigue pozo manantial, arroyo, río y mar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pozo, manantial, arroyo, río y mar. Los yin, ¿se acuerdan que empiezan en madera? ¿Sí? Pero los yang, el punto pozo, comienza en metal. Si nosotros decimos que el intestino grueso
es un órgano yang de la mano, que es un órgano, digamos, un meridiano centrípeto, vamos a tener entonces ya cuál sería el punto pozo. ¿Cuál sería el punto pozo? Intestino grueso 20. No, el 1. Columna. 1. Intestino grueso 1. Porque el meridiano es centrípeto, va de afuera hacia adentro. Empiezan los dedos y termina en la cabeza. Entonces, el punto 1 del intestino grueso va a estar ubicado en el dedo. El último punto va a estar ubicado en la cabeza. Ahí va a empezar el estómago. El punto 1 de estómago va a estar en la cabeza y el último punto de estómago va a estar en el pie. Porque los órganos yang unen el cielo con la tierra. ¿Estamos? Entonces, intestino grueso 1 va a ser punto metal, punto pozo. Intestino grueso 2 va a ser agua, manantial. Intestino grueso 3 va a ser madera, arroyo. Intestino grueso 4, que está fuera de la estrella, va a ser punto yuan. Los yuan de los órganos yang siempre van a caer fuera de la estrella. ¿Sí? No van a pertenecer a un elemento. No van a pertenecer a la pentacoordinación. Va a ser siempre el cuarto punto de todos los yang, va a ser el cuarto punto y se va a ubicar fuera de la estrella. Intestino grueso 5 va a ser punto río, punto fuego. Intestino grueso 6 va a ser punto lo. Intestino grueso 7 va a ser xi. Intestino grueso 11 va a ser tierra, punto mar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál va a ser el punto pen? Intestino grueso 1. El metal. El metal. Intestino grueso 1 va a ser punto pen. Muy bien. O sea que intestino grueso 1 va a ser metal en metal. ¿Sí? Vamos a poner acá que es metal, yang, y que sería el yang, min de la mano. Todo eso es intestino grueso. Entonces, teniendo ya el punto pen, o punto estacional, o sea, metal en metal, yo puedo deducir de acá cuál sería el punto de tonificación, ¿no? ¿Cuál sería el punto de tonificación? La tierra. Intestino grueso 11. Exacto, intestino grueso 11. Tonificación. ¿Y cuál sería entonces el punto de sedación? El agua. Intestino grueso 2. Exacto. Intestino grueso 2 sería el que seda. Siempre, siempre tengan presente que se tonifica o se seda un órgano solamente con los puntos de tonificación o de sedación. Que en este caso, intestino grueso 11, que ya vamos a ver que está ubicado en el codo, yo para tonificarlo, ¿en qué sentido de la energía del meridiano lo tengo que punturar?
¿Hacia la cabeza? Exacto, hacia la cabeza. O sea, tengo que ir en sentido de su energía. O sea, si es un meridiano que la energía va de afuera hacia adentro, lo tengo que punturar de afuera hacia adentro, o sea, mirando hacia la cabeza, hacia adentro, según la corriente del meridiano. ¿Y en qué ángulo, Julieta? ¿En 30? ¿En un ángulo de 30? En 30 o menor, no mayor de 30, o sea, bien oblicuo. Bien oblicuo, ayudando a que esa energía corra. Ahora, si cedo, voy a cedar con intestino grueso 2, que va a estar ubicado en el dedo. Ahora lo vamos a ver. En ese caso, ¿cuál sería el sentido de que tengo que punturar? Hacia el dedo, hacia la Hacia el uña. dedo, o sea, hacia afuera. ¿Sí? Porque tengo que, como tratar de que la energía, como tengo que sedar, que la energía se quede. ¿Se entiende? Generalmente se seda cuando hay una plenitud, ¿no? Entonces se seda en contrario, ¿no?, a la energía del meridiano. Entonces, y también se va a punturar en un ángulo menor de 30. En este caso va a ser hacia afuera, contrario, o sea, hacia la uña del dedo, digamos. No hacia el dedo porque va a estar en el dedo, casualmente, el punto de sedación. ¿Sí? Hacia afuera. Entonces, tenemos que intestino grueso 1 es punto pozo, es punto metal, es punto pen, punto lo, punto xi, tenemos el punto tierra, el punto yuan, ¿sí? Tenemos todas las características que hasta ahora estuvimos viendo de los puntos, ¿no? Y las funciones. Ya tenemos en cuenta que los puntos de acupuntura, hay muchos puntos que van a tener muchas funciones. Algunos van a tener un poco menos y otras muchas funciones. Como es el caso de intestino grueso 1, que va a tener una función de punto pozo, punto metal, punto pen, punto pozo, ya sabemos que son los puntos que tienen esa energía hacia qué lado, el punto pozo, ya de por sí, el punto. Centrífugo. Para afuera. Entonces, los puntos pozo son siempre puntos que reaniman. ¿Sí? Son puntos que reaniman. Y el punto metal, ¿qué característica tenía? O sea, ser punto del elemento metal, como elemento. ¿Qué hace el metal? ¿Elimina humedad? No, elimina Regula los humedad en la líquidos. tierra. ¿Seca? ¿Puede ser sequedad? La sequedad tiene que ver con el metal, pero el metal en ¿Regula los los líquidos? puntos de acupuntura tonifica los líquidos, exactamente. Tonifica los líquidos. ¿Por qué? Porque el pulmón es fuente superior de líquidos, digamos, abre las vías de agua, ¿se acuerdan que son las funciones del pulmón? Y obviamente esas funciones les va a estar dada por ser elemento metal. Entonces el metal, si bien le gusta la sequedad, como bien lo dijeron, tiene que ver con que también mucha sequedad lo daña. Entonces necesita también de los líquidos el metal. Acuérdense un poco lo que hablábamos la otra vez con el pulmón, que si el pulmón, cuando había, digamos, broncoespasmos o ese tipo, generalmente los llevan a que tomen vapor a los chicos, ¿no? O sea, que vayan al baño y que inhalen ese vapor de agua para hidratar a los pulmones, para que no se les seque. Pero a la vez también, cuando una persona sufre muchas patologías respiratorias, los climas secos les van mejor, pero mucho lo dañan. ¿Ok? Entonces, y así con el resto, ¿no? O sea, los puntos manantial, acuérdense que aclaran el calor, en este caso es punto agua, ¿no? O sea,
va a trabajar sobre el yin. Los puntos madera tienen que ver más con el viento. Generalmente siempre trabajan sobre el viento frío, viento calor, y en este caso los puntos arroyo tienen que ver sobre todo con las articulaciones. ¿Sí? Ahí el ki corre a borbotones y puede dañarse, ¿no?, a nivel también articular. Los puntos río, fuego, acá en los puntos río, si no derivamos el patógeno hacia afuera, ya se internalizan y van directamente hacia los músculos, los tendones. Y por otro lado, en el caso de los yang, el río cae en fuego, ¿no? Entonces, el fuego también es va a aclarar el calor, va a servir para sacar calor. Entonces, los puntos mar, los puntos tierra, y en este caso intestino grueso 11, que también es punto de tonificación, los puntos mar, que ya ahí están en el codo, son lugares en donde la energía ya ahí empieza a profundizarse, ¿no? En la tierra siempre, acuérdense que sirve de equilibrio. Entonces, la tierra sí trata la humedad. ¿Sí? La tierra trata la humedad, entonces va a tratar de que esa humedad no se estanque, por ejemplo, en las articulaciones, con dolor. Entonces, ahora vamos a ver punto por punto, se los explico, y después vamos al atlas. Intestino grueso 1, el punto metal, punto pozo, punto pen, es un punto que está ubicado en el ángulo unguial del lado radial del dedo primero, ¿sí? Del dedo índice, del dedo primero, del dedo índice, o sería el segundo metacarpiano, ¿sí? Dedo índice. Del lado radial quiere decir que va a estar ubicado, digamos, del lado del radio, ¿no? Es un meridiano yang, entonces va a correr por fuera, mientras que el pulmón corría por dentro, ¿se acuerdan? Corría por dentro o por fuera, del lado externo va a correr. Pero va a correr del lado radial también, porque nosotros tenemos que pensar en la persona así, en esta postura. Entonces va a correr por adentro. Es un punto que va a servir sobre todo para todas las patologías de exceso. Va a eliminar viento calor en la zona del ki defensivo, del pulmón, con síntomas, por ejemplo, de viento calor, lo que decía antes de una gripe, pero con ese dolor de garganta. ¿Sí? También va a eliminar el calor interno. Eso es calor externo, ¿no? La diferencia entre lo que es externo e interno tiene que ver con la proximidad, acuérdense. Puede ser algo muy próximo o algo, o sea, salí, me resfrié, pasaron 2 días, está en la capa externa. O interno, cuando ya se internalizó y fue al órgano, no solamente al canal, sino al órgano, pasó las capas externas, ahí ya es cuando ese patógeno se dejó estar y pasaron 3, 4, 5, una semana, un día, y sigo, digamos, con sintomatología que puede ser de una gripe a una neumonía, por ejemplo, ¿no? O sea, siguió a una flema calor. Entonces, este punto elimina tanto el viento calor externo como el calor interno. Y el calor interno en los intestinos gruesos, ¿sí?, que ya no sería viento calor, sino calor interno, va a ser heces secas, dolor abdominal, fiebre, ¿sí? Y por ahí, si hay un viento calor, puede ser una conjuntivitis, ¿sí? Por ejemplo, viento calor en los ojos. Y es un punto que elimina el viento frío del canal.
que es bueno para el tratamiento de obstrucción dolorosa del hombro. Es un muy buen punto para, digamos, cuando hay obstrucción dolorosa del hombro. ¿Por qué? Porque el meridiano pasa por esa zona. Ya vamos a ver que el meridiano, digamos, pasa por la zona del hombro. O sea, nosotros tenemos, les digo más o menos cómo es el recorrido para que ustedes vayan entendiendo un poco, y después lo vemos en el atlas. Va a empezar en el ángulo unguial externo del dedo índice, o sea, del segundo dedo. Y va a circular hacia arriba, por el lado radial del dedo índice, pasando por el primero y el segundo, ¿sí? Metacarpiano, o sea, por el primero y el segundo dedo. Entonces, cuando pasa, ¿sí? Va a pasar entre los dos, esto es intestino grueso 4, acá, ya después lo vamos a ver, y entra en la depresión entre los tendones del músculo extensor largo y corto palmar, ¿sí? Lo que es también toda la zona de, vamos a ver que intestino grueso 5 está justo en la tabaquera anatómica, que es ese huequito que se forma cuando yo levanto el dedo gordo, que es donde antes esnifaban el rapé, digamos, antiguamente se ponían ahí el rapé y esnifaban. Por eso se llama tabaquera anatómica. Después asciende, ¿no? Por todo el borde anterior, ¿no? Del largo del lado externo del brazo, y va a pasar por la parte externa del codo. Ahí va a ser intestino grueso 11, ¿sí? Siempre del lado radial y del lado externo, ¿sí? Va a subir, ¿no? Por todo el borde externo del brazo hasta llegar al hombro, en intestino grueso 15. Y sigue por el borde anterior del acromión hasta el punto Dumay 14, que sería la gran vértebra, o sea, se mete justo acá atrás, en el huesito entre la séptima cervical y la primera dorsal, ¿sí? Que es el hueso ese que sobresale. Ahí está ubicado un punto que se llama Dumay 14. Ese punto es un punto donde converge, por eso siempre toda la parte alta de la espalda uno carga, porque ese punto es como que convergen muchos meridianos yang del brazo, ¿sí? Convergen ahí, se meten hacia ahí, porque el Dumay es el meridiano extraordinario que le va a dar característica yang a los meridianos yang, que corre por la columna, ¿sí? Entonces, de ahí se viene hacia adelante y se mete por la fosa supraclavicular. De ahí va a haber dos ramas. Una rama que va a ser interna, que va a internalizarse, y va a pasar los pulmones, va a pasar el diafragma, el estómago, y va a llegar a los intestinos. Y la otra rama externa que va a seguir y va a subir por el cuello, ¿no? Y va todo por el esternocleido, y va a subir hasta la boca, va a ir un poquito por debajo de los dientes inferiores, va a subir, va a contornear la boca, va a pasar por el centro, que este punto es Dumay 26, porque el meridiano Dumay va a nacer en la cola, pónganle, y va a elevarse por la columna, va a pasar por la línea media y va a terminar adentro de la boca superior, ¿sí? Entonces, va a cruzar el meridiano Dumay y va a terminar en el costado de la nariz del lado opuesto. Si empezó en la mano derecha, el meridiano, siempre son bilaterales, ¿no? El que empieza en la mano derecha va a terminar en la izquierda, y el que empieza en la izquierda termina en la derecha, o sea, se cruzan justo debajo de la nariz. Este punto es un punto de reanimación excelentísimo. Dumay 26 está ubicado debajo de la nariz,
y justo en la mitad entre el labio superior y debajo de la nariz. Es un punto que si una persona está como que se está desmayando, o está con lipotimia, o está que pierde así, si se presiona con ganas ahí, reanima. Ese sería el recorrido, ¿no?, del meridiano de intestino grueso. Por eso, por el recorrido, intestino grueso 2 tiene esta, digamos, sirve, digamos, perdón, intestino grueso 1 sirve para, digamos, para lo que sería punturando en forma distal, puedo tratar una obstrucción en el hombro, porque el meridiano pasa por ahí, ¿sí? Entonces, intestino grueso 2 es punto de sedación y manantial, agua, del meridiano de intestino grueso, y está ubicado en la segunda articulación, o sea, en el índice, y en la articulación que tiene, digamos, metacarpo falángica, ¿sí? Justo donde se une la piel roja y blanca. Cuando uno dice cuando se une la piel roja y blanca, siempre tiene que ver con que es justo el borde, ¿no? Era como pulmón 8, ¿no? Que estamos justo en el pulmón 10, justo en el borde, entre la parte yin y yang. Es un punto manantial. Eso quiere decir que va a dispersar el calor en el intestino grueso. Eso quiere decir que se utiliza en casos de calor interno, con síntomas, por ejemplo, de estreñimiento, heces seca, fiebre, dolor, sed, ¿sí? Dolor abdominal, ¿no? O sea, y siempre ubiquemos esto que hablaba, ¿no? El dolor abdominal normalmente, digamos, si no hay también una patología de estómago, lo tenemos que ubicar del ombligo hacia abajo. ¿Ok? Intestino grueso 3, perdón, 3, punto madera, punto arroyo. Cuando nosotros decimos punto arroyo, va a tener mucha incidencia en los dolores articulares. Está ubicado también en el índice, en una depresión próxima a la cabeza del segundo metacarpiano, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos ubicado acá punto manantial, acá viene punto arroyo, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver en el atlas. Elimina el viento externo, con síndromes también de obstrucción dolorosa. A ver. Perdón, ¿eh? No, hay gente que cree que hoy es el examen. No, no, yo lo dije que la otra vez no es. Bueno, se va a poner contento. Intestino grueso 3, entonces elimina el viento externo en síndromes de obstrucción dolorosa de la mano, y tiene, esperen que le voy a contestar así se pone contento a su compañero. ¿No está? A mí también me pasó, profesora, pensé que era hoy. ¿Eh? Que también me había pasado, también había pensado que era hoy el examen. Ah, sí. sí, Profesora, decime. intestino grueso 3 recién dijo obstrucción dolorosa de la mano. Sí. ¿Podría ser como para, como un ejemplo, por favor? Un dolor articular en tu dedo. Obstrucción Ok. dolorosa de la mano es cuando te duele la mano con una artrosis, por ejemplo. Bien, gracias, profe. Ujú. No, no está, esperen que le digo. Yo lo estaba confundiendo con el túnel carpiano. También te puede servir. ¿Sí? También Buenísimo, te puede profesora. servir. Nosotros Gracias. tenemos esa forma, digamos, de decir las cosas, ¿no? Obstrucción dolorosa de la mano, obstrucción dolorosa de la muñeca, del canal, en el codo. Entonces eso después lo traducen
cuando hay dolor de lo que sea. ¿Ok? Bien. Que para nosotros siempre que hay dolor hay obstrucción, hay un estancamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que la característica del estancamiento es el dolor? Y a veces se puede estancar el viento en las articulaciones, por ejemplo. Entonces me provocan dolores en la muñeca, en la mano, en los dedos. Y a veces se pueden combinar los patógenos. Generalmente, por ejemplo, es viento, como puede ser por el tema madera, en este caso, que es el viento, se combina con la humedad, por ejemplo. Y eso, viento, humedad, es una artrosis. ¿Sí? Se llaman síndromes B. Este punto 3, intestino grueso 3, también tiene efectos muy beneficiosos para la garganta. Intestino grueso 4. Intestino grueso 4 es un punto que lo van a usar un montón, así que apréndenselo muy, muy, muy bien, porque lo van a usar en combinación con otros puntos, para un montón de funciones. Y, digamos, tiene un montón de funciones, o sea, se usa mucho. Intestino grueso 4, que es punto Schwann, punto fuente, se llama también a los puntos Schwann, porque fuente, porque es donde nosotros podemos acceder al ki original, se encuentra ubicado entre el primero y el segundo, el primero y el segundo metacarpiano, a nivel de la mitad del segundo metacarpiano. Es un punto que si yo, digamos, la mitad, cuando lo ubico, es un punto que cuando lo ubico con el dedo muchas veces duele. Es un punto que cuando lo palpo, este dedo se llama palpador, ¿sí? Cuando palpo el punto, cuando llego a tocar el punto, duele. Es un punto que duele normalmente. Es el punto principal para eliminar el viento-calor y libera al exterior. Este punto. Entonces se va a usar muchísimo para las patologías que tienen que ver con congestión nasal, estornudos, quemazón en los ojos, rinitis alérgicas, conjuntivitis, úlceras en la boca, orzuelos, sinusitis, epitaxis, odontalgias, neuralgias del trigémino, parálisis facial, porque tiene muchísimo efecto sobre la cara. Entonces, tiene una influencia muy directa en la cara. Y no tanto en los oídos, sí en la cara, en los ojos, en la nariz, sí en la cara. Por otro lado, tiene también un efecto como calmante y antiespasmódico a nivel de los intestinos y del útero. O sea, si hay dolor en intestinos o en el útero, es un punto interesante para usar, ¿sí? Intestino grueso 4. Por otro lado, elimina la obstrucción del canal, que quiere decir dolor en el hombro, en el brazo, y tiene, en el codo también, y tiene problemas emocionales, tiene problemas, pobre intestino, está loquito, trata problemas emocionales también, o sea, se lo utiliza, por ejemplo, yo lo uso mucho cruzado con con hígado 3, ¿sí? Que es punto tierra, punto arroyo de hígado. Lo uso cruzado, ¿qué quiere decir? Punturo de un pie, en un pie que está ubicado en el pie, entre el primero y el segundo, intestino grueso 3 está ubicado como en la depresión distal, digamos, de la unión del primero y el segundo dedo del pie, ¿sí? Y punturo, intestino hígado 3 en un pie, y en cruzado, o sea, quiere decir en la mano opuesta, intestino grueso 4, y es un punto que eso trata el estrés, por ejemplo, y trata muchos problemas emocionales, porque intestino grueso 4 apacigua mucho la ansiedad. Y si yo lo asocio con hígado 3,
más aún, porque hígado 3 tiene también ese efecto, calma la parte hepática. También se lo usa con Dumai 24 o vesícula biliar 13, ¿sí? Que son puntos que son usados también para calmar la ansiedad. También regula la transpiración, y esta vez se lo asocia, digamos, con riñón 7. ¿Qué quiere decir se lo asocia? Quiere decir que cuando se puntura hígado 4, intestino grueso 4 y riñón 7, puedo usarlo para equilibrar la transpiración. ¿Qué quiere decir equilibrar? Siempre cuando equilibro quiere decir que cuando hay poca, puedo hacer que favorecerla. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, para eliminar el viento frío. Y cuando hay, porque el viento frío, ¿qué hace? Contrae. El frío contrae y ¿qué causa? Cierra los poros y empieza a generarse una hiperactividad interna, y eso genera yang interno, ¿no? O sea, porque necesito generar calor, entonces empieza a generar fiebre, por ejemplo. Entonces, para que yo pueda, digamos, que esa fiebre ceda, necesito favorecer la transpiración. Entonces, ¿qué hago? Utilizo intestino grueso 4 con riñón 7 para provocar esa transpiración, porque está contraído, o también puede disminuir la transpiración en el caso que haya exceso de transpiración, que haya una transpiración excesiva. Entonces, equilibrio. Siempre cuando equilibro algo, quiere decir que si hay mucho, se baja, y si hay poco, se sube. Entonces, intestino grueso 4 con riñón 7 me sirve para eso, para equilibrar la transpiración. La provoco si no hay. Y digamos, generalmente después eso se hace, que eso lo van a ver más adelante, con manipulación de agujas, ¿sí? Si quiero provocar algo, tengo que estimular, y si quiero dispersar algo, tengo que sedar, o sea, dispersarlo. También regula el ascenso del yang y el descenso de yin. Eso quiere decir que actúa sobre el ki rebelde, tanto de estómago como de pulmón o del hígado, ¿sí? Entonces, ayuda a equilibrar también el intestino grueso, el ki rebelde de cualquier órgano. Y, por otro lado, también eleva el ki cuando, digamos, está hundido, cuando hay hundimiento de ki. ¿Se acuerdan que el hundimiento de ki tiene que ver con los prolapsos, ¿sí? De cualquier órgano? Entonces, generalmente se lo asocia con Redmai 6, que es el punto Kiai, que es el punto de tonificación del ki general del cuerpo, que está ubicado debajo del ombligo a 1 kun y medio. Que ese es un punto que van a usar bastante también. Ahora tiene una característica muy importante este punto, que es un punto que está prohibido porque, digamos, favorece al parto. Entonces, en las mujeres embarazadas no se puede usar este punto, porque favorece al parto. Obviamente que si la persona está pariendo, o sea, está en estado de parto, se lo puede usar para favorecer y ayudarlo, ¿sí? Pero si es una persona que está embarazada, no, porque favorece el parto. Entonces puede provocar, como tiene esta característica de expulsar hacia afuera y es muy fuerte, es un punto muy, digamos, muy efectivo para eso. Entonces está prohibido para usar, digamos, en personas que están embarazadas, ¿no? En mujeres que están esperando y que están embarazadas, porque puede provocar, digamos, el parto, contracciones, etc. Intestino grueso 5. Intestino grueso 5 es un punto que está ubicado, es este punto que está ubicado en la tabaquera anatómica, ¿no? Que si yo levanto el dedo pulgar, lo puedo encontrar fácilmente. Es un punto que elimina el calor,
con síntomas de congestión nasal, estornudos, o sea, un estado inicial de un ataque de viento frío o viento calor. Se utiliza también en síndromes de obstrucción dolorosa de la mano y de la muñeca, o sea, este puede servir para un túnel carpiano, por ejemplo. Intestino grueso 6, punto LO, punto de enlace, o sea que une interna y externamente con el acoplado, en este caso con pulmón. Está ubicado a 3 kun de intestino grueso 5, o sea, acuérdense que 3 kun son 4 dedos. Entonces yo lo ubico sobre intestino grueso. Se cortó, ¿lo puede repetir esa parte? Que lo une de enlace para, ahí se cortó. Intestino grueso 6 es punto LO, punto de enlace, que une interna y externamente con el acoplado. Y está ubicado a 3 kun de intestino grueso 5. 3 kun son 4 dedos. Siempre que digo y hago una referencia a un punto de acupuntura, y de ahí, digamos, trazo como una línea entre, por ejemplo, intestino grueso 5 e intestino grueso 11. Ahí trazo una línea, y de ahí me ubico. 4 kun, o sea 3 kun. Intestino grueso 6. Intestino grueso 6 es punto LO de enlace. Entonces, generalmente se lo utiliza para, por ejemplo, abrir las vías de agua del pulmón. Cuando estas vías de agua está alterado, cuando hay, por ejemplo, un factor patógeno que bloquea la circulación del qi en la piel, por ejemplo, o sea, del qi defensivo en la piel. Entonces, ¿qué hace? Da lugar a edemas en la cara, en las manos. Entonces, tiene también un efecto mental sobre los estados maníaco-depresivos, intestino grueso 6. Intestino grueso 7, punto xi, está ubicado a 5 kun de intestino grueso 5. 5 kun obviamente lo voy a marcar con 3 kun más 2 kun, ¿sí? Entonces, intestino grueso 7 es punto xi, y lo que es utilizado sobre todo para, como los puntos xi, para las obstrucciones del canal, y obviamente detienen el dolor, ¿sí? Como casi todos los puntos xi. Y generalmente se usan en patologías agudas, por invasión de viento-calor, externo, con dolor de garganta, inflamación, etc. Agudo, todo lo agudo generalmente es externo, ¿sí? Pasa de golpe, si pasa de golpe es externo. En general. Intestino grueso 11, punto tierra, punto de tonificación, punto mar del intestino, está ubicado en la depresión del pliegue del codo, ¿sí? Entre el epicondrio del codo, está ubicado ahí. Este punto también es un punto muy importante, intestino grueso 11, lo van a usar bastante, porque elimina el viento, calor externo, con síntomas, por ejemplo, de fiebre, escalofríos, rigidez de cuello, transpiración, rinorrea, dolores corporales, o sea, un estado gripal en general. También elimina el calor interno de todos los órganos, en caso de fiebre de origen interno, ¿sí? Cuando algo ya se internalizó, quiere decir que ya está el órgano, digamos, comprometido, no es solamente la capa externa. También es usado mucho para síndromes de fuego de hígado con hipertensión, por ejemplo. Es un punto que también refresca la sangre, eso quiere decir que está bueno para usar para personas con psoriasis, con urticaria, eczemas, o sea, sobre todo acuérdense que el calor en sangre es una patología que tiene que ver con síndromes dermatológicos, ¿no? Elimina también la humedad, ¿no? Y la humedad con el calor, sobre todo, en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, humedad-calor
que causa acné, erupciones en la piel, humedad, calor en el vaso, que son con síntomas así como digestivos, de distensión, de humedad, de calor, humedad, calor también en el sistema urinario, que eso generalmente provocan cistitis, uretritis, todas las itis son inflamaciones y con calor, ¿sí? Todas las itis. Invasión también de humedad externa que provoca fiebre, sensación de pesadez, heces blandas, distensión abdominal, digamos, en general la humedad tiene que ver, digamos, si es externa, tiene que ver algún patógeno externo que esté, digamos, provocándome eso, expuesta a la humedad ambiental, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo. Y también se lo utiliza para el bocio, ¿sí? Porque la hinchazón de la glándula tiroides se lo considera una forma de flema. Y flema, digamos, es como la humedad condensada, es una de las patologías, ¿se acuerdan de los líquidos? Que los líquidos pueden, digamos, una patología, al generarse la humedad, digamos, esa humedad se puede, digamos, solidificar en flema, ¿no? Y esa flema puede generar bultos, por ejemplo. Y la flema es como un estadio mayor de humedad, ¿no? O sea, es como ya está condensado. Y generalmente también es beneficioso ese punto para tendones, articulaciones, en brazos y hombros, ¿no? O sea, también es bueno para desbloquear, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo, profesora. Decime. Sí, usted dijo que el IG-11 elimina el calor. Eso sería igual que... ¿Cuál? aclarar ¿Qué? Perdona, no te entendí. ¿Qué dije? que el punto intestino grueso 11 Sí. elimina el calor. ¿Está bien dicho así o sería también aclarar el calor? ¿Es lo mismo? En algunos puntos, digamos, intestino grueso 11, sí. El calor, digamos, siempre se tiene que aclarar, no se tiene que eliminar, digamos. Se dice simplemente por un tema de sinónimo, pero en sí lo correcto sería decir aclarar el calor, porque el calor nunca se elimina, porque el calor en sí, el calor tóxico, ¿no? O sea, el calor es necesario, pero hay un calor que es tóxico, ¿no? Un calor Sí. tóxico, eso tiene que ver más con que es como estadios mayores de los patógenos, ¿no? Como el fuego, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese caso hay que tratar de aclararlo, pero reduciéndolo, no simplemente. Hay veces que me quedo corta si lo aclaro nada más, ¿no? O sea, tengo que distinguir cuál es el patógeno que está dando vueltas ahí, ¿sí? En el caso de intestino grueso 11 sirve más para flema, para calor, para itis, para algo que es más tóxico, ¿sí? Ok. Bien, gracias. Entonces, no, por favor. Entonces, no puede ser producido por un secador de pelo, viento calor, salvo que vos salgas del baño y estés en la corriente, y ahí sí tendrías que tener una hipersensibilidad terrible para que te pueda llegar, digamos, a invadir, digamos, ese patógeno, ¿no? Tenés que estar expuesto un ratito, ¿no? A una corriente. O sea, generalmente el viento-calor tiene que ver más con con unas gripes de verano, ¿sí? No, imagínate que nosotros tenemos que tener una cierta inmunología, un cierto sistema inmune más o menos bien equilibrado, porque si no estaríamos
intestino grueso 11 con tiroides tiene que ver con un tema de flema, que eso lo vas a ver más adelante. Tiene que ver con la flema, que el bocio es un tipo de flema, pero no es solamente, por ahí hay diferentes, hay hipo, hay hiper, y de acuerdo al hipo o al hiper tiene que ver otros órganos, ¿sí? Pero en sí el bocio, digamos, está relacionado más con la humedad, con la flema. Porque hay un tipo de tiroides que tiene que ver más con el riñón. Pero tiene... Bueno, eso. Profesora, transpirar frío sería una insuficiencia de Yang. Transpirar, a ver, general, sí, o sea, ahí no hay yang, más allá que sea frío, ¿eh? O sea, cuando vos tenés algo que se dilata, digamos, no hay ki, no hay yang en ese caso, ¿sí? Generalmente pasa eso, ¿no? O sea, una de las sintomatologías que hay con una insuficiencia de yang es por ahí que hay mucha, o insuficiencia inclusive de ki. Cuando hay, digamos, insuficiencia de ki en sí, lo que hay, puede haber transpiración. Cuando ya hay una insuficiencia de yang, lo que hay es frío. Pero el frío, digamos, tiene que ver más con los fríos, ese frío en los pies, ese frío en las manos, no tiene que ver tanto con, digamos, la transpiración nada más, ¿entendés? Siempre los síndromes son evolutivos, entonces generalmente se pasa de una insuficiencia de ki a una insuficiencia de yang, ki, en algunos órganos, ¿no? Pero siempre son evolutivos, normalmente son evolutivos, depende de cuál es, digamos, la sustancia vital que está ahí interviniendo, digamos que va a ir evolucionando a determinado lado, ¿no? En el vaso es lo más claro, porque el vaso cumple con esta energía tan yang, tan energética, la función que tiene de transformar y transportar, porque gobierna el ascenso del ki, el vasopáncreas, que es el que sufre de insuficiencia de ki, insuficiencia de yang ki, hundimiento de ki, ¿sí? O sea, que es con todo y termina con, digamos, un ki que no controla la sangre, tampoco dentro de los vasos, o sea, es como, digamos, muy energética la cosa. Entonces, obviamente que cuando no hay energía, las cosas se abren, se caen, no se sostienen, porque no hay ki, ¿sí? Que cumpla, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una insuficiencia de ki, a la larga puede haber una insuficiencia de sangre, porque el ki no mueve la sangre, o puede haber un estancamiento de sangre porque no la mueve, la sangre se estanca, no nutre, y entonces es todo, ¿sí? Se empiezan a dar juntos, ¿no? Entonces, vamos al Atlas. Meridiano de intestino grueso. Ya ven, a ver si se los puedo ampliar un poquito más. Ahí. Comienza entonces en el ángulo unguial del segundo dedo, va a ir ascendiendo por la cara externa del lado radial, pasa por la eminencia tenar, este es 5, ¿no? Esta es la tabaquera anatómica. 6, 7, ¿no? Estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que vimos recién, y 11, ¿no? Sube por el lado externo del brazo, hasta el hombro, y de ahí se mete, ven, para adentro, hasta tocar Dumay 14, vuelve y se internaliza a nivel de la fosa supraclavicular y va a pasar, ahí está la rama interna, todo por debajo, pasa hasta el intestino. ¿Sí? La parte interna, ¿no? Y la rama externa va a seguir ascendiendo, pasa por el esterdocleido,
va a ir hacia la cara, va a ir hacia el borde inferior de los dientes, va a ser como una curvita y pasa todo por el labio superior, y termina, digamos, cruzándose por Dumay 16, ven que dice acá Dumay 16, en el lado opuesto de la nariz. Acá ustedes ven, digamos, Dumay 16, ¿ven? No es que llega, sino que hay como una rama que lleva a Dumay 14. ¿Ven los puntitos? Siempre cuando hay puntitos en el atlas quiere decir que son ramas internas. Cuando hay una línea, digamos, toda marcada, es que es la rama externa, donde se ubican los puntos. Acá se ve mejor porque se ve, digamos, el lado externo, ¿no? En Dumay 16 y después se mete hacia adelante a la fosa supraclavicular, porque esta es la escápula. ¿Okay? Y el acromión, y ahí va. Entonces, ¿ven? Pasa por el esternocleido y cruza hacia el otro lado. Cruce del labio, ¿ven? Hacia ahí. Este sería el meridiano tendinomuscular, por eso tiene esa influencia sobre la cara también, no solamente por el recorrido. Acuérdense que los meridianos tendinomusculares no se internalizan, tienen un sentido todos hacia adentro, y van a ser meridianos que van a estar corriendo por la capa más externa, y son los que primero que nada se destabilizan por cualquier invasión de viento frío, viento calor, lo que sea que estuvimos viendo, y ven que cubren también esas zonas externas más anchas. Ven que tiene un efecto sobre la cara importantísimo el meridiano del intestino grueso. ¿Ven? Esta es la parte, digamos, de la escápula, todo como un triángulo atrás hace. Entonces, intestino grueso 1, ángulo unguial del lado radial del segundo metacarpiano, punto pozo, punto metal, expulsa punto pen, acá les dice expulsa los factores patógenos y abre el meridiano y libera los sentidos. Siempre liberar los sentidos quiere decir esto que hablaba antes de que reanima, ¿sí? Son puntos de reanimación. Intestino grueso 2, ¿ven? Está ubicado en la cara radial del segundo dedo, digamos, del segundo dedo, y de cerca de la articulación metacarpo-falange, ¿sí? Falange, metacarpo, falange, acá. Se lo ubica normalmente con el dedo un poquito flexionado, porque si no es difícil si tengo el dedo muy recto, ¿no? O sea, se lo hace flexionar un poquito y ahí se lo ubica. Siempre los puntos toquen, ¿sí? Porque son siempre lugares en donde se hunde el dedo. Si yo paso suave, voy a sentir que hay un lugar en donde se hunde el dedo, ahí es el punto. También despeja el calor, expulsa el viento, o sea, todo lo que dije antes, después le paso el apunte, pero para que ustedes ahora quiero que vean bien la ubicación. Intestino grueso 3 está justo cerca de la cabeza del segundo dedo, ¿sí? Del dedo índice. Punto yu, punto arroyo, punto madera, entonces para las articulaciones, ¿se acuerdan? Dolor de garganta, despeja el calor, viento, sobre todo. Intestino grueso 4, ¿ven dónde está ubicado? Justo en el punto medio del segundo metacarpiano, en la unión del primero y el segundo. Ahora, se lo ubico más hacia el lado radial, ¿no? Y hacia el lado del segundo metacarpiano, no en el centro, no en la unión, sino hacia el hueso.
Fíjense, búsquenlo, toquen ahí y van a ver que duele. Cuando lo ubican, duele ese punto. Este punto lo van a usar muchísimo. ¿Bien? Generalmente se lo puntura en oblicuo, hacia el lado, digamos, hacia la palma de la mano, ¿sí? Para poder encontrarlo bien. Ojo al piojo con este punto, porque es un punto que provoca el parto. Así que está prohibido para embarazadas. Intestino grueso 5, el de la tabaquera anatómica, ven que es elevando el dedo, es el punto del rapé. Se hunde justo. Justo entre los tendones de los músculos extensor largo y corto del pulgar. Del lado radial de la muñeca, ¿no? Intestino grueso 6, a 3 cum, de intestino grueso 5, pero siempre se tiene que tener en cuenta la línea entre intestino grueso 5 e intestino grueso 11. Yo trazo como una línea ahí imaginaria y ahí pongo los dedos. ¿Sí? Y mido. Punto lo. Intestino grueso 7, punto xi, está ubicado a 5 cum de intestino grueso 5. También siguiendo esa línea imaginaria, ¿no? Entre intestino y grueso 5 y intestino grueso 11. ¿Sí? Intestino grueso 7, punto xi. Intestino grueso 8 no lo vemos, 9 no lo vemos, 10 no lo vemos, 11. Intestino grueso 11 está ubicado bien en el pliegue del codo, ¿sí? Y en una depresión que está justo al final de la línea del pliegue del codo y la punta del codo. ¿Sí? O sea, lo que sería el olecrañón. Se traza como una línea, este sería el epicóndilo lateral, ¿sí? Cuando es doble el codo, si ustedes lo ubican, el epicóndilo y la punta, ¿sí? Intestino grueso 11. Intestino grueso 11, punto tierra, punto de tonificación, ¿sí? Punto de mar, ¿sí? Es un punto que se usa mucho, intestino grueso 11. Bien. Y voy a dejar acá de compartir y voy a ver si puedo compartirles, que tenemos 10 minutitos, si tienen, mientras ustedes, si tienen alguna pregunta, díganme, que voy a tratar de buscar el video. Profesora, ¿sirve también pulmón para estético, digamos, como para aliviar las líneas del rostro? ¿Por qué pulmón? Por los líquidos. Se usa en cosmetología. Ah, sí. ¿Se usa en cosmetología? Ernesto, no te entendimos.
A ver. Profe, un compañero ahí preguntaba por qué no se usaba intestino grueso 8, 9 y 10 y es porque no están en la zona comando. Sí, esos los van a ver el año que viene. Ahora solamente los puntos de la zona de comando y los puntos que ustedes estuvieron viendo, porque si no se van a hacer mucho lío. Porque si todavía no tienen, digamos, no tienen claro los síndromes, no van a saber para qué, es llenarlos de puntos, o sea, estudien los que les estamos dando, así tienen por lo menos, digamos, una idea de qué puntos son los puntos más importantes, o sea, se pasan de los puntos más importantes que van a usar mucho, a después a otros puntos que por ahí no los van a usar tanto, sino que van a ser más cruces, o son puntos que actúan, pero estos son los puntos posta, digamos, como quien diría. Otra Después van pregunta a... que puso Sí. el compañero era que no entendía qué provocaba el intestino grueso 4 que provoca el parto, por eso estaba prohibido. Por la acción que tiene de expulsar Sí. hacia afuera. O sea, que es muy potente. O sea, saca hacia afuera y generalmente lo que hace también es trabajar sobre contracciones. Entonces, provoca eso. O sea, no está bueno. A ver. Última tentativa. Acá está. La respiration totale permet de retrouver une parfaite maîtrise de son corps. Elle permet de Ces différents diaphragmes vont stimuler les niveaux, les plexus nerveux, neurovégétatifs qui apparaissent à l'écran progressivement. Ces 4 diaphragmes, le diaphragme crânien étant une expansion ménagée que vous voyez apparaître ici, la fosse du cerveau et la tente du cervelet, le diaphragme cervical étant constitué de la langue, des muscles susioïdiens et de l'osioïde, le diaphragme thoracique très connu qui est une séparation, une grande cloison musculaire qui sépare l'abdomen de la cage thoracique, le diaphragme pelvien, cette grande corbeille musculaire qui relie le sacrum aux os iliaques, aux os du bassin. Ces diaphragmes vont travailler ensemble, en synergie, et vont stimuler la circulation, vont stimuler les différents centres nerveux. Le diaphragme thoracique, vous voyez, c'est un muscle très intéressant, très important, va descendre à l'inspiration et remonter à l'expiration. Il va mobiliser les viscères, les intestins, le foie, le pancréas, la vessie, et ces viscères vont descendre à l'inspire et remonter à l'expire et vont stimuler le diaphragme pelvien. Vous voyez la dynamique, la mobilisation de toute la colonne lombaire lors de la respiration. Vous voyez ces viscères qui descendent lors de l'inspiration et qui remontent lors de l'expiration. Le diaphragme et la respiration vont jouer un rôle de brassage des viscères. Tous les muscles se mettent en action lors de la respiration, les muscles dans le dos, les muscles au niveau de la gorge, au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, les côtes se mobilisent. Elles s'écartent à l'inspiration, elles se rapprochent à l'expiration.
Et pendant toute la respiration, les muscles abdominaux sont importants pour l'expiration forcée, mais aussi pour offrir une certaine résistance au diaphragme. Et vous pouvez respirer lentement dans le ventre et dans le périnée. Bien. Eso es lo que les quería mostrar, ¿no? O sea, todo lo que uno realmente puede trabajar a partir de una respiración abdominal y una respiración completa, ¿no? O sea, que realmente uno inhale y exhale, digamos, que es una de las funciones del metal, del pulmón, ¿no? O sea, controlar la respiración. Y ya vieron que cuando hacen una respiración total, todos los músculos trabajan, todos los órganos se masajean, no solamente los pulmones. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que transmitir a los pacientes, ¿no? O sea, cuando observa, ¿no?, cómo está la persona, cómo está la respiración, si está corta, si está larga, si está arriba, si tiene suspiros, todo eso va a depender del ki casualmente, eso nos va a dar información del ki, ¿sí? Si tiene un ki insuficiente o tiene un ki estancado, o el ki está agotado, o el ki está anudado, ¿no? Todo eso nos habla de órganos internos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien. Los puntos que paso por alto son puntos que los van a estudiar el año que viene. El año que viene van a estudiar todos los 20 puntos. Si quieren les doy los 20 puntos. No es que se pasan porque no son importantes. Se pasan porque el año que viene, como vamos a ver los síndromes, van a ser importantes. Si quieren les doy los 67 de Bellini. Si quieren. Pero estudien esto, que con esto tienen un montón, ¿sí? Hasta ahora vieron 2 órganos, al examen van 4. Van intestino grueso y pulmón, vaso y estómago. Y estómago son 45. Si no, sumen 45 más 11 más 9 más 22. No, piedad. ¿Sí? A nosotros nos daban todos juntos al principio. Así que esto es más piola. O sea, que sepan bien los puntos comando, los puntos Shu antiguos, los puntos de la zona comando, y PEN, punto XI, y las características que tienen cada uno. Cómo es el ki en los puntos tierra, cómo es el ki en el fuego, cómo es el ki en la madera. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, nos vemos la próxima. Claro, por eso, take it easy. Y nos vemos la próxima. Las preguntas, guárdenlas y las vemos el jueves próximo. Hagan el caso que les subo, ¿sí? Traten de pensar qué es y lo vemos nuevamente en clase, pero háganlo, ¿sí? Yo lo voy a preguntar, no lo voy a hacer yo, ¿eh? La van a hacer ustedes, ¿sí? Así que les subo la clase de hoy, los 2 casitos, para que empiecen a pensar. Son muy simples, muy fáciles. Cuanto más info puedan poner, mejor. Pero lo básico es cuál es la sustancia vital alterada y cuál es el criterio de órgano. ¿Ok? Bien.
Nos vemos. Después les subo también el video de la próxima clase que sería de tierra. Ya largaríamos con vasopáncreas. ¿Bien? Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao, gracias. Buenas noches, Vamos. profesora. Hasta luego.